Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en Filipenses capítulo 4 y versículo 3, donde dice la palabra de Dios. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayude a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. En este versículo 3 hallamos lo que es colaborando en bien de la paz. En el anterior versículo, es decir, el versículo 2, nos narra de dos mujeres, de Evodia y de Sintique, que ellas estaban en enemistad, y el apóstol le exhorta a resolver sus diferencias. Debo de recordar que esta carta fue leída ante toda la congregación en Filipos, reunida quizá en el patio de la casa de la hermana Lidia. Podemos entonces imaginarnos a estas dos mujeres escuchando la carta en aquella noche memorable. Evodira estaría sentada a un lado del patio y Sintique al otro lado. No se sabe la causa del problema entre ellas, como tampoco se sabe si realmente estaban en el patio o estaban una enfrente de otra, pero es una suposición, así que la causa de esa enemistad pudiera haber sido un caso, pero un caso sin importancia, un caso pasajero, pero que ahí estaba y había que resolverlo. Se cuenta de una mujer que estaba caminando por la calle y se encontró con una hermana de la iglesia, quien estaba al otro lado de la calle. Cuando aquella hermana no le saludó, quedó muy ofendida y decidió no hablar más con ella, es decir, como se suele decir en el día de hoy, pasar de ella. Y así siguió durante varias semanas, amargada y resentida, hasta que supo la razón por la cual la hermana no le había saludado. ¿Y cuál era? Pues simplemente que aquella hermana no le había saludado porque había dejado los lentes, es decir, las gafas, en casa y no pudo reconocer a su amiga al otro lado de la calle. Entonces vemos que con sucesos tan insignificantes han comenzado dificultades que van cada vez más en aumento, aún hasta dividir el compañerismo dentro de la iglesia. Es por esta razón que en cuanto antes se solucione el problema, mucho mejor. Pero ahora, en este versículo 3, Pablo pide que uno en la iglesia sirva de mediador entre las dos mujeres para ayudar precisamente a la reconciliación. Se identifica solamente como compañero fiel. Seguramente vemos que fue un líder que sería reconocido de inmediato por toda la iglesia. Algunos han pensado que fuera el mismo Epafrodito. Otra interpretación es que las palabras compañero, que significa literalmente compañero de yugo, de quien, de cualquier modo, debe ser una persona que goza de la confianza de ambas mujeres, de Evodira y de Sintique, y por tanto puede servir de pacificador entre las dos. En este versículo 3, el apóstol Pablo menciona a otro además de Evodira y Sintique, que lucharon juntamente con él en el Evangelio, y nombra a Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. No podemos identificar a este Clemente. Nos queda solo su nombre y nada más. Los demás colaboradores del apóstol ni están siquiera nombrados, pero esto no significa que se haya olvidado el apóstol Pablo de ellos. Más bien, es que su nombre está escrito en el libro de la vida, o sea, en el registro celestial del pueblo de Dios. Hay en nuestros días, como lo hubo también en los siglos anteriores, fieles siervos de Cristo, que han trabajado y han muerto en el más absoluto anonimato. Para los hombres,
pero no para el Señor murieron en ese anonimato, porque precisamente es Dios quien los tiene en cuenta. Pero cada uno, aunque no hayan salido en la Biblia, aunque su nombre sea señalado de pasada, vemos que cada uno de ellos es precioso, preciosa para el Señor, y sumamente valioso y valiosa para Cristo Jesús. Y aunque su nombre nunca aparezcan en la Biblia, es que su nombre están escritos en el libro de la vida. Y es eso, lo que cada creyente y cada siervo y sierva fiel del Señor debe procurar en todo momento, que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, y lo está precisamente no por sus propios méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Continúo ahora con el versículo 4, Filipenses 4:4, donde dice la palabra de Dios: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. En este versículo 4 hallamos una exhortación al regocijo. Una traducción literal sería la que Pablo, por ejemplo, le podía decir: sigan regocijándose en el Señor siempre, no dejen de hacerlo. Me imagino el siguiente diálogo, no solo de los hermanos en Cristo de los tiempos de Pablo, sino también el diálogo que pueden tener algunos hermanos de ahora, en estos días precisamente, en este año, en estos meses, en esta semana, de ahora, de muy actual, por ejemplo, diciéndose quizá a sí mismos: regocijarnos aún cuando estamos quizá en la cárcel y estamos siendo perseguidos y maltratados. ¿Cómo nos vamos a regocijar? Pues bien, aquí dice la palabra de Dios y está diciendo Pablo, aun cuando sean esas las circunstancias, sí, regocijaros en el Señor. También nos podemos hacer la pregunta: regocijarnos aun cuando seamos perseguidos y seamos objeto de abusos, ¿nos vamos a estar regocijando? Pues el apóstol Pablo dice: sí, regocijaros en ello. Bueno, ¿nos vamos a regocijar aún cuando no encuentro trabajo y me pueden echar de la vivienda en los días de hoy? El apóstol Pablo y la palabra de Dios nos dice: sí, regocijémonos en el Señor. Tal vez alguien que está enfermo puede decir: ¿me tengo que regocijar en el Señor porque estoy enfermo? La palabra de Dios nos muestra y nos dice: regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Sí, hay que regocijarse. ¿Cómo es posible esto entonces? Hay tres palabras que no se deben de pasar por alto. Cuando está diciendo aquí el apóstol regocijaos y lo repite otra vez, nótese que dice en el Señor, en el Señor. Nosotros no podemos regocijarnos en las situaciones que el mundo vive, pero sí podemos regocijarnos en el Señor y podemos regocijarnos bajo cualquier circunstancia en la cual estemos pasando o estemos viendo. Más que un consejo de Pablo para los hermanos de Filipos, es una verdad bíblica, ya que ni las posesiones materiales ni las posesiones sociales no hacen sentir el gozo del Señor. Esto es algo que lo podemos ver con nuestros propios ojos si no lo hemos pasado nosotros anteriormente de venir a Cristo Jesús. Podemos tener muchos logros terrenales y ser infelices. De hecho, en esta situación hay millones de personas. Por ejemplo, las drogas, el alcohol, las desviaciones naturales son un reflejo de que nada puede llenar sus corazones, como tampoco los llenaba los nuestros, y nosotros estamos hablando por propia experiencia. Tampoco lo puede llenar nuestro corazón una religión o varias religiones, pero sí que puede llenar nuestros corazones una persona, y esta es la persona que es una persona divina, es decir, Jesucristo es el único que puede llenar nuestros corazones, nuestras vidas, porque ese lugar de nuestro corazón, Dios, que es nuestro Creador, lo reservó precisamente
para que fuese lleno por Cristo Jesús. Sin embargo, para el cristiano y la cristiana, la salvación, la presencia y la comunión con Dios nos permiten experimentar el gozo del Señor, a pesar de las circunstancias. Por ejemplo, la salvación que Él me dio cuando fui lavado de mis pecados, ¿no es motivo de gozo? La certeza del triunfo de la verdad, que su palabra es la verdad. Muchos dicen tener la verdad, y muchos nos dicen a nosotros cuando le testificamos: mira, me vienen hablando de Dios tal y cual cosa, pero vosotros tenéis la verdad. Y siempre le decimos lo mismo: nosotros no tenemos la verdad. Somos hombres y mujeres como cualquier otro, pero solamente uno nada más, fue el que dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Así que, la verdad, esa verdad en la cual estamos caminando, es Cristo Jesús, y eso es motivo de gozo. La comunión que Él me da, por ejemplo, como dice Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Acaso no es esto motivo de gozo? También, por otro lado, la esperanza que el Señor Jesús me infunde dentro de todo mi ser. Cuando leo su palabra, por ejemplo, en Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 3, donde dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, porque por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, que cada cristiano y cada cristiana que hemos experimentado el nuevo nacimiento, tenemos una esperanza viva. ¿Y quién es esa esperanza viva? Esa esperanza viva es Jesucristo, el cual resucitó de entre los muertos, cosa que ninguna religión que presenta a algún hombre o a algún profeta jamás ha resucitado, ya que sus restos están todavía quizás en un lugar en el cual a lo mejor van miles o millones de personas a adorar esos restos, y están allí porque han muerto. Sin embargo, los restos del Señor Jesús no están, y no están precisamente porque resucitó de entre los muertos. Él vive, gloria a Dios, y esa es la esperanza que tenemos nosotros. Tenemos una esperanza viva. Más adelante en Primera de Tesalonicenses 4, ahí vemos que Pablo está exhortando también a los tesalonicenses, porque ellos estaban viendo que los dioses que había en su ciudad y que adoraban la gran multitud, ellos no tenían esperanza ninguna. Por eso Pablo les dice que ellos tenían una esperanza viva, y esa esperanza era Cristo Jesús. ¿Acaso esto no es motivo también de gozo? El hecho de que mi nombre esté escrito en el cielo, en el libro de la vida, ¿no es motivo de gozo? El conocimiento de que Dios, el Dios eterno, el Dios que ha creado los cielos, la tierra, todas las cosas visibles e invisibles, yo me pueda dirigir a Él como mi Padre Celestial, ¿no es esto motivo de gozo? El hecho de que Cristo es mi intercesor que está intercediendo a la diestra de Dios Padre, ¿no es motivo de gozo? El Señor Jesús, Él conoce mis debilidades, y Él ruega al Padre que me dé su poder para fortalecerme en toda situación de mi vida. Alguien dijo: la paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia del Señor. Continúo ahora con Filipenses capítulo 4 y versículo 5, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.
En este versículo 5 hallamos el carácter cristiano. La palabra epiekies es traducida como modestia, como gentileza, mesura, buenos modales, cortesía, buena educación y gracia. Por supuesto que no hay una sola palabra que abarque tanto como esta palabra griega que acabo de decir, la palabra gentileza. Entonces hemos de tener gozo y ser amables, la gentileza para tratar a nuestros hermanos. También la palabra gentileza significa que uno debe ver las cosas desde el punto de vista de los demás y está dispuesto a ceder en su actitud y en su derecho, en deferencia y el amor cristiano. En otras palabras, que la palabra gentileza también lleva consigo la palabra de ser compasivos, ponernos en la situación de la otra persona. Ahora bien, esto no quiere decir que podamos ceder en cuanto a la doctrina de los apóstoles y otras cosas que van en contra de las verdades bíblicas, es decir, de la palabra de Dios, sino que, como he dicho antes, hemos de ser compasivos y ponernos en el lugar del otro y no pasar de largo. Ahora, podemos imaginar a alguien que diga soy cristiano, soy cristiana, y lo diga a boca llena, pero sin embargo su actitud hacia los demás es todo lo contrario a lo mencionado, es decir, a la gentileza. Se notaría algo rápidamente. ¿Y qué es en esa persona? Que se notaría que el gozo del Señor no está en esa persona. Sigue diciendo este versículo, el Señor está cerca. Es una frase relativa al tiempo, en sentido escatológico, afirmando que se acerca el día del Señor. La visión de un Dios que tiene la última palabra y que vindicará a los suyos en un aliciente para cultivar la amabilidad, pese a las dificultades que podamos estar pasando, también se pueden interpretar de la siguiente manera. Ningún hombre sabe, por ejemplo, si mañana vivirá. Además, el Señor puede venir a por su iglesia en cualquier momento, de manera que es bueno que nuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, porque el Señor puede estar más cerca para nosotros que aquello que nosotros nos podamos imaginar. Por tanto, hemos de ser gentiles, no solamente ser gentil con mi familia, por los que lleva mi propia sangre, o por lo de mi iglesia, ya que la palabra de Dios es bien clara, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Así que podemos caer en ese error, que somos muy solícitos, muy amables, muy dados a dar aquello que haga falta, pero sí, ¿sabes a quién? A aquellos que llevan nuestra sangre, como he dicho, aquellos que son nuestra familia, aquellos que son nuestros parientes, o quizá aquellos que nos conocen en la iglesia. Pero la palabra, te repito, es bien clara. Sea conocida de todos los hombres. Continúo ahora con Filipenses capítulo 4 y versículo 6, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. En este versículo 6 hallamos aquí los afanes y la confianza. Y también vamos a hallar, a partir de este versículo 6 y hasta el último versículo, es decir, de este capítulo, el versículo 23, van a reaparecer instrucciones pastorales muy específicas que pueden ser de gran ayuda para nuestro vivir cristiano cotidiano. Dice la palabra de Dios, por nada estéis afanosos. La expresión sencillamente es como sigue. No se preocupe por nada.
¿No preocuparse? Un momento. ¿No es la preocupación una parte aceptada de la vida? Podría respondernos alguien. Ya que todos tenemos tanto de qué preocuparnos, todos tenemos preocupaciones. Hasta los niños pequeños tienen preocupaciones. Por ejemplo, nuestras familias son motivo de preocupación por su bienestar, por sus cuidados. Nuestros trabajos también son motivo de preocupación. ¿Cómo no? Nuestra salud, ¿acaso no es motivo de preocupación? Y también innumerables asuntos molestos que nos afectan todos los días y que están ahí. Son preocupaciones que tenemos. Alguien dijo que hay solamente 3 clases de personas: las que tienen problemas, las que han tenido problemas y las que van a tener problemas. Y te recuerdo que problemas hemos tenido todos y muchos. Si esto es así, no puede ser que Pablo haya dado a entender que no debemos de preocuparnos. Se podría reflexionar, ¿no? Por ejemplo, dice, por nada estéis afanosos. ¿Por qué mandó Pablo a los filipenses no preocuparse? ¿Acaso se tomaba a la ligereza Pablo los problemas de ellos? Pablo no solamente deseaba que supieran que por grandes que fueran los problemas de ellos, Dios es más grande que todo problema o problemas que ellos pudiesen tener. Así que, la preocupación es un pecado. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que yo me preocupe de mi familia, que yo me preocupe del trabajo, que yo me preocupe de mi salud, es un pecado? Es en el sentido en el cual lo está diciendo aquí el apóstol Pablo. Lo hemos de tener en cuenta, y no como nosotros queremos interpretarlo. Repito, la preocupación puede llegar a ser un pecado. ¿Por qué? Porque indica una falta de confianza en nuestro Padre Eterno. Y esa falta de confianza se demuestra que no confiamos en que Él pueda ayudarnos a salir de nuestras dificultades y a sobrevivir a cualquier crisis que pueda sobrevenir en esta vida. El Señor Jesús lo dejó bien claro en el Evangelio de Mateo, capítulo 6 y versículo 25 hasta el 33, donde Jesús estaba hablando del afán y de la ansiedad. Y comienza el versículo 25 diciendo: Por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ellos, ni hilan. Pero os digo, que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Si no debemos preocuparnos, ¿qué hemos de hacer entonces? La última parte del versículo 6 de Filipenses comienza con un si no. En otras palabras,
en lugar de preocuparos, hacer esto. ¿Y qué cosa es esto? Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es lo que acaba de decir la palabra de Dios en Mateo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas os serán dadas por añadidura. Ahora bien, si nosotros en vez de buscar el reino de Dios, estamos buscando nuestras propias acciones, nuestros propios consejeros, nuestros propios amigos o familiares que nos puedan ayudar, estamos demostrando que no estamos confiando plenamente en el Señor. Por eso, como he dicho, puede llegar a ser pecado en no confiar en el Señor. El antídoto de Pablo para la preocupación era y es la oración, ante todo. J. A. Bengel dijo, la ansiedad y la oración se oponen entre sí, más que el fuego y el agua. Se podría también añadir a estas palabras de este hombre, más que la luz y la oscuridad, más que el calor y el frío. Por tanto, el propósito de Pablo no era dar un remedio rápido para la preocupación, aunque en aquellos tiempos sí que deseaban ese remedio rápido y el hombre y la mujer, siempre cuando tienen un problema, quieren el remedio rápido. Pero ahora, en este tiempo, que todo va demasiado rápido, todo lo queremos express. Tenemos un dolor de cabeza, no tomamos la pastilla y de aquí a 10 minutos ya no tenemos dolor. Todo va rápido. También deseamos, como no rápido, sino rapidísimo, soluciones a mi caso. A mi caso. Ahora bien, la oferta que hizo el apóstol Pablo en el sentido de orar no es una solución fácil. ¿Por qué? No es fácil porque el apóstol no estaba pensando en repeticiones de palabras de memorias y hechas, seguramente a lo mejor antes de irse a dormir o al levantarse, repeticiones que a lo mejor hemos llamado oraciones, pero que en realidad son rezos repetitivos, es decir, que la oración es hablar con una persona, en este caso, estar hablando con nuestro Padre Eterno, hablándole de nuestro caso, de nuestra situación. Es decir, si yo tengo una preocupación, esa preocupación a lo mejor la puedo tener durante varios días o varias semanas, pero seguramente que cada noche, o cada mañana, o cada mediodía, cuando ore, cuando venga a la presencia del Señor, no la voy a exponer con el mismo ánimo o de la misma manera, aunque la circunstancia sea la misma. Es decir, estoy hablando con una persona y ella, yo sé que me está escuchando. Por tanto, no es un rezo aprendido, sino que es una oración. Como he dicho, muchas veces hay cristianos y cristianas que dicen serlo y que tienen una religión y que, sin embargo, lo único que hace son rezos repetitivos que han enseñado hace siglos anteriores otras personas que se han preocupado de elaborar esos rezos y que en el día de hoy lo siguen haciendo para ellos efectivos. Pero volviendo a las comparaciones hechas unos momentos atrás, vemos que cuando se echa agua a un fuego, el fuego se apaga. Cuando la luz se asoma a la oscuridad, ésta desaparece. Cuando algo es calentado, su frialdad se desvanece. Del mismo modo, cuando llevamos nuestros problemas a Dios y confiamos realmente en su bondad, las preocupaciones y el afán se disipan y desaparecen. Continúo ahora con Filipenses capítulo 4, versículo 7, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vemos en este versículo 7 el resultado.
el resultado de la oración y de confiar en Dios. Mediante la oración, Dios obrará en cada cristiano y cada cristiana, sea anciano, sea joven o sea incluso un niño. Y también en la Iglesia, para que reine la paz entre todos los miembros. Es la paz de Dios, porque esta paz es un don de Dios, es un regalo de Dios, y no se consigue si no viene de Él. Semejante paz, de la cual estamos hablando aquí, que nos muestra la palabra de Dios, es una paz, como dice este versículo 7, que sobrepasa todo entendimiento, es decir, que la mente del hombre no la puede comprender, porque es una paz que prevalece, y prevalece, aun cuando, según los cálculos humanos, no puede existir ninguna clase de paz, sino todo lo contrario. Por tanto, es la paz maravillosa, como dice, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Es por medio de la oración que los creyentes, los cristianos que hemos nacido de nuevo, podemos realizar con mayor eficacia los beneficios de su unión con Cristo Jesús. Nos hace estar más unidos cuando oramos a Dios con nuestro querido Salvador, ya que nuestros corazones y nuestros pensamientos serán protegidos de cualquier sentimiento o idea que pueda resultar en un compañerismo defectuoso dentro del cuerpo de Cristo de la Iglesia. Recuerdo, la Iglesia no es el edificio, sino que la Iglesia somos las personas. La palabra traducida aquí en este versículo, guardará, se usa en griego de una guarnición que vigila a una ciudad y la vigila para defenderla. La versión bíblica hispanoamericana traduce de esta manera y dice: la paz de Dios será la guardia. Si la Iglesia ora, la confusión, los malos entendidos y las riñas serán alejadas por la poderosa paz de Dios. Voy concluyendo ya con esto. Nuestro mundo está lleno de problemas, ya que, como alguien dijo, los problemas no hay que llamarlos, pues vienen ellos solos, y cuanto menos se esperan, vienen. Por tanto, hay diferentes maneras de no tener paz. Por ejemplo, los que viven en tierras destrozadas por la guerra miran la destrucción que los rodea y ellos claman porque desean esa paz. Algunos viven en países vecindarios o familias desgarradas por los conflictos y la economía, y en ese momento ellos anhelan y claman por paz. Otros viven en ambientes pacíficos, pero sin embargo sus corazones están llenos de discordia y desesperación, ya que en muchos casos toman pastillas para poder conciliar el sueño, y desesperadamente ellos también desean tener esa paz mental. Mi amigo y mi amiga, el Señor desea que todo hombre y toda mujer pueda tener paz en su corazón. El nacimiento del Señor Jesús fue anunciado con un canto que dice, en Lucas capítulo 2, versículo 14, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es decir, que la voluntad de Dios es que todo hombre, toda mujer tenga paz en su corazón. En las últimas horas que pasó Cristo con sus discípulos antes de morir, Él les dijo, en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y también, en Juan capítulo 16, versículo 33 dice, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
la pregunta que podemos hacernos es la siguiente. ¿Por qué no tenemos paz? ¿Por qué yo no puedo tener paz en mi vida, en mi corazón, en mi entorno? Por lo menos hay dos barreras que existen. En primer lugar, muchos no entienden en sí lo que es la verdadera paz, ya que su concepto de la paz se reduce a una situación pacífica o ausencia de conflicto, bien sea en el ámbito familiar, hay una temporada que no hay conflicto, y piensan que eso ya es tener paz, pero sabemos que eso se puede romper en cualquier momento. En segundo lugar, la mayoría de las personas no entienden que la única paz verdadera que satisface plenamente y que es duradera para siempre es la paz que viene del Señor Jesús. Quizás tú te estés haciendo esa pregunta. ¿Por qué no he tenido yo paz hasta ahora? ¿Y cómo puedo, en el día de hoy, tener yo esa paz? Déjame decirte, es un acto de humildad delante de Dios el poder recibir la paz de Cristo Jesús en tu corazón. Para ello, tú debes de recibirle en tu corazón como Señor y Salvador. Anteriormente te dije que Dios es nuestro Creador y Él, en nuestro corazón, ha creado un lugar, un sitio que no lo pueden llenar ni cosas ni personas, sino Él mismo, Jesús, que es Dios y se hizo hombre para morir por tu delito y pecados, es el único que puede llenar ese vacío en tu corazón. De manera que yo te animo ahora a que tú puedas recibir a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador. Ora conmigo en esta hora. Si no sabes cómo hacerlo, yo puedo guiarte en una oración. Repite conmigo y di ahí a donde tú estás. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Hasta ahora no he tenido paz auténtica en mi vida. Tu palabra dice que tú das la paz, pero no la das como el mundo, pasajera, sino para siempre. Gracias. A ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.